Entonces, lo que les voy a platicar el día de hoy es acerca de una metodología que principalmente está enfocada para la construcción de software como servicio, que lleva como nombre el 12 Factor. ¿Sí? Un poco de mis credenciales: soy maestro en tecnologías web y dispositivos móviles. Actualmente trabajo como Senior Software Engineer en EPAM y al mismo tiempo como Resource Manager. Entonces, el compa que les va a contar mentiras es eso, es maestro en tecnologías web. Llevo un poco más de 10 años de experiencia trabajando con proyectos con tecnologías Microsoft. Soy miembro de la .NET Foundation desde el 2020, esto a través de mis contribuciones y participación dentro de la comunidad y las charlas que he compartido. Eso fue básicamente pues, mi paso de entrada, ¿no? Soy integrante del comité organizador de la comunidad que nosotros conformamos, Guadalajara Connect, y como si la vida me diera suficiente tiempo, soy el primer campeón mexicano como bailarín de danza irlandesa, como bailarín adulto, y ese es un logro que alcancé en diciembre del año pasado. Entonces mi ausencia está un poquito justificada por ese hobby medio raro. Pues ahí la foto no miente de cómo se sintió esto, ¿verdad? Pero bueno. ¿De qué vamos? ¿Cuál va a ser la agenda que voy a cubrir el día de hoy? Simplemente un overview de qué es un software como servicio. Probablemente haya gente que ya lo conozca o sea la primera vez que escuche el término, entonces solamente vamos a dar una pequeña revisión, una pequeña comparativa también acerca del concepto de metodología y arquitectura, porque si bien el tema que estoy hablando pues raya hasta cierto punto en lo que se podría considerar arquitectura, no lo es en estricto sentido, es más bien una metodología, entonces solamente vamos a establecer la diferencia entre ambas cosas. Después, el contexto de cómo surge esta metodología no fue básicamente por la panspermia o alguien tenía mucha ociosidad y dijo, órale, vamos a hacer una metodología de 12 factores y me los voy a sacar de la manga. No, hay un contexto, entonces se los voy a compartir, y también pues el desglose de los puntos que considera. Entonces, básicamente es lo que hay. Si en algún punto tienen una pregunta, interrúmpanme, digo, tengo un espacio dedicado al final, pero pues, dado el aforo, creo que se presta para, si tienen dudas puntuales en el momento, las podemos ir Entonces, SaaS es simplemente un acrónimo de software como servicio. Probablemente nosotros, dentro de nuestra vida fuera del código, pues somos usuarios de Spotify o de cualquier otro servicio de streaming de música, consumimos series y nos maratoneamos los fines de semana en Netflix, a lo mejor Amazon o Disney Plus, que sea de su preferencia, o ya si nuestros emprendimientos nos dan el tiempo suficiente, pues a lo mejor conocemos plataformas como Canva para hacer diseños básicos, ¿no? La particularidad que tiene el software como servicio es que simplemente pues tú tienes un aplicativo como tal, no tienes que preocuparte por el almacenamiento de la información en tu dispositivo, puede ser que esté en otro lugar, pero a ti al final del día pues tienes una funcionalidad aplicable, ¿no? No te preocupas por las cuestiones que están detrás de para que funcione correctamente. Ahora, en herramientas que a lo mejor tú ya pudiste haber utilizado como desarrollador, pues pudiste haber estado expuesto a Azure y los 800,000 servicios que tiene disponibles. Algunos de ellos pues son considerados software como servicio. También los repositorios en GitHub podríamos decir que es software como servicio, porque al final del día pues tú tienes simplemente una cuenta en esa plataforma, más no eres responsable del almacenamiento como tal de ello, ¿no? Vive en la nube. Y a lo mejor no es tan popular, fue algo que en mis tiempos de estudiante pues utilizamos. Trello es una herramienta también que es software como servicio que te puede ayudar para administración de proyectos. Generalmente los que son en Canva, porque está muy orientado a ese tipo de metodología, pero pues es algo que a lo mejor si no tienes un proyecto, digamos, por tu cuenta y trabajas más bien en tu empresa, en tu proyecto pues asalariado, digamos así, pues a lo mejor ya lo tienes implícito o intrínseco en Azure o en la plataforma que utilices, ¿no? Entonces, eso es simplemente para establecer pues un tronco común de dónde parte el concepto de software como servicio. Ahora, para diferenciar metodología con arquitectura, yo creo que la más presente que tenemos pues son las dichosas metodologías ágiles, ¿no? Y sabemos que tenemos idealmente los dailies y las retros y quedar bien con los QAs en la retroalimentación y demás, pero al final del día solamente es una guía o una sucesión de pasos que están orientadas a un objetivo en común. En la práctica, y creo que no me dejarán mentir, no siempre se lleva Scrum de la manera como se supone que debería. A lo mejor hay reuniones que se omiten,
o la naturaleza del equipo pues simplemente no da para que ciertas ceremonias se lleven a cabo. Llámese por prioridad de tiempos o la holgura o variables que a lo mejor nosotros no tenemos control. Pero al final del día sigue siendo una metodología porque el objetivo es que tengas la organización de algo. Más no quiere decir que si te falta un paso o reemplazas la manera en la que se puede ejecutar, ya lo estés violando. Entonces, que sirva como un marco de referencia más que un lineamiento. En el caso de las arquitecturas, que voy a auxiliarme de la Clean Architecture solo para hacer el punto, son un poco más estructuradas en ese sentido, es decir, tienen ciertos lineamientos en los cuales pues, tú tienes que cubrir para poder decir, ok, estoy trabajando con este tipo de arquitectura. En el diagrama que podemos ver, pues decimos que en la Clean Architecture pues están bien separadas las capas de presentación, de la aplicación, del dominio y todos los lineamientos que tiene. Pero en estricto sentido tú tienes que cumplir con todas ellas para poder decir que estás utilizando una arquitectura. Con la metodología, volvemos al punto, es simplemente una serie de buenas prácticas o de pasos que tú puedes seguir para lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, puede ser medio confuso en la práctica, pero sí hay ciertos puntos finos para diferenciar. Entonces, no quiere decir que si al final de la explicación tú no aplicas los 12 factores en un proyecto, quiere decir que ya lo estás violando. Probablemente la naturaleza o el tamaño pues no te da para aplicarlos, o no has llegado a esa fase en el proyecto para hacerlo. Pero al final del día no te está dando las reglas de cómo construir una arquitectura, sino más bien una serie de buenas prácticas o de pasos para llegar a... ¿okay? Ahora, ¿cómo es que surge esta metodología? Porque pues sí, 12 factores, pero factores de qué o con qué se come o de dónde salen, ¿no? Los logos que están ahí no es como la ociosidad de vamos a rellenar este slide con un chorro de logos para que se vea llamativo, ¿no? Las personas que están involucradas en este proyecto participan activamente en las empresas que están listadas. La que mayor influencia tiene es Heroku, que en su momento pues, era una de las plataformas donde se desplegaban, o se siguen desplegando, incluso podría decir, aplicaciones en la nube. Entonces, el origen viene de un análisis a partir de todas esas aplicaciones que utilizaron esa herramienta. Entonces, la finalidad de esta metodología es proveer buenas prácticas que vayan 100% enfocadas al crecimiento de las aplicaciones conforme al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una idea inicial de cuál va a ser, por ejemplo, la tasa de peticiones que esperamos para cierto flujo o para cierto momento del día en un proyecto, y más si estamos hablando de gran escala. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esa demanda puede avanzar, entonces nosotros tendríamos que tener los factores, en este caso, usando el nombre de la metodología, ya conscientes para saber cómo actuar en consecuencia cuando eso sucede. Porque podemos tener modelos matemáticos para predecir cuándo eso va a suceder y decir, pues a lo mejor mi proyecto, si bien me va en 3 meses, 6 meses o X cantidad, pues ya la misma evolución orgánica lo va a dictar. Pero cuando eso suceda, ¿cómo vas a responder a ese crecimiento? Muchas veces solo pensamos o tenemos la noción de que, pues voy a tener un servidor de tales capacidades porque creo que eso va a ser suficiente. Y conforme crece el proyecto, pues entonces empiezas a tener problemas de latencia, las respuestas ya no son tan rápidas como deberían, y eso ya no se vuelve simplemente en un problema técnico, sino que también al estar ofreciendo un servicio, pues tienes a la gente enojada porque no puede acabar su compra y pues el consumismo pierde su fuerza, ¿no? Por mencionar un ejemplo en ese sentido. Ahora, el objetivo después de dar las buenas prácticas es precisamente ese, darle ese reflector que a lo mejor nosotros podemos obviar desde los diferentes rangos de experiencia que podamos tener. Probablemente si le presentas esto a un arquitecto de software, de manera implícita puede decir, ok, estas cosas sí las he considerado o son parte del análisis que yo tengo que hacer antes de presentar una propuesta y llevar a cabo una solución. Pero si le dices esto a un junior que apenas va saliendo de la carrera, pues a lo mejor está fascinado porque todo el mundo le dice que la inteligencia artificial le va a resolver el mundo, cuando hay otro tipo de cosas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, realmente es una cuestión de concientizar las cosas que podrían pasar, lejos de decir así se tiene que hacer, ¿no? O sea, porque también no es una cuestión que solo aplique para .NET o solo aplique para Java o para el lenguaje con el que
estén utilizando. El enfoque es 100% agnóstico, entonces, dado que es una metodología, simplemente se señalan las cosas con las que vas a trabajar, pero no te dice, tienes que usar esta herramienta con esta versión, con este servidor. Simplemente están los puntos puestos sobre la mesa para que tú los tomes a consideración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, porque no les iba a contestar, ¿no es cierto? Ok, ¿qué tipo de aplicaciones está pensado? Principalmente sí software como servicio, pero ¿qué cualidades específicas tendría que tener? Primero es que cuenten con un formato declarativo para la configuración del proyecto. Esto es que las dependencias, por ejemplo, las tengas almacenadas con una shortconfig o con alguna herramienta que tenga centralizado eso, y cuando tengas a nuevos integrantes que se integran al proyecto, sea más fácil su capacidad de adaptación. Incluso si lo quieres englobar de una manera más específica, podrías decir que son aplicaciones que desde un inicio contemplaste en contenedores de Docker para poder trabajarlas en tiempos de desarrollo. Y más bien, ese proceso de onboarding se enfoque a que ellos conozcan las reglas del negocio, más que estar 800 horas buscando cuál versión es la que va a funcionar para el proyecto. Después, que se tenga una perspectiva clara del sistema operativo. Eso ya tiene que ver más con el tecnicismo de qué va a ser mejor para lo que voy a hacer, si un Linux o un Windows, y va a depender mucho de cuál sea el enfoque de mi aplicación, porque sí, puede ser un software como servicio, pero no todos actúan de la misma manera, o no todos están pensados para el mismo nivel de demanda inicial. Entonces, tener conocimiento de causa sobre las estadísticas o el desempeño técnico que tuviera un cierto sistema operativo, pues es lo que te va a permitir que esto sea factible de implementar. Ahora también, las aplicaciones, naturalmente, si estamos hablando de tecnologías en la nube, y los ejemplos que les di también tienen que ver con eso, pues sí que sean proyectos que a lo mejor no en su totalidad, pero sí gran parte de la infraestructura sea candidata a ser utilizable dentro de la nube, ya sea el almacenamiento de la información o ciertas transacciones, o incluso el equivalente a Azure Functions, si no estás usando Azure con otra plataforma, pero que sí que haya aspectos que tengan que convivir irremediablemente con el ecosistema de la nube. También que haya una divergencia mínima entre los ambientes, lo cual va a facilitar el continuous deployment. Esto es, que en el diseño de la arquitectura que tengas en el proyecto a nivel operacional, si dices, tengo un ambiente de desarrollo, tengo un ambiente de QA, un staging y producción, pues que entre ellos haya la menor diferencia posible entre las capacidades y características que tengan, porque no va a ser posible o no sería tan viable que tú digas, bueno, por cuestiones de presupuesto, mi ambiente de desarrollo y QA, pues voy a estar utilizando servidores Linux porque probablemente sea más barato el billing, pero staging y producción pues sí los utilizo con otro tipo de plataformas. Es más bien buscar que sea lo mínimo en cuanto a cambio. Puede ser que a lo mejor utilices el mismo sistema operativo, pero no necesariamente la misma capacidad. Digo, no necesitas un Ferrari para el ambiente de desarrollo, vamos. Entonces, en ese sentido, que la divergencia sea lo más mínima posible para que tú puedas hacer la implementación adecuadamente. Y por último, las aplicaciones en las que esto es más idóneo son aquellas en las que al hacer cambios en términos de escalar, ya sea vertical u horizontalmente, eso no implique un impacto para las herramientas que se van a utilizar para hacerlo, ni mucho menos para las prácticas de desarrollo. Porque a lo mejor dices, bueno, en una versión inicial puedo tener un servidor dedicado que tenga replicación o migraciones y ese tipo de cosas de infraestructura que a mí nunca me gustaron, pero conforme va creciendo, si para escalar esa aplicación tienes que cambiar el modo en que estás programando, quiere decir que algo no se diseñó correctamente o al menos de la manera adecuada desde un inicio, porque en teoría debería ser transparente ese proceso. O sea, tú no tendrías por qué impactar el código que ya está escrito para poder escalar una aplicación, idealmente. Entonces, el desglose de la metodología, que son los 12 factores, contempla esas 12 cuestiones que vamos a ir de una por una. Dejé los términos naturalmente como están descritos en inglés para no meterme en rollos de la traducción y que sea lo más transparente posible, pero ya en el desglose más entendible, espero. Entonces, el primero, el code base.
que básicamente es el repositorio de código. De acuerdo a esta metodología, lo que establece es que si vas a tener una aplicación, debes tener solamente un repositorio para ella. Si tienes varios repositorios para una aplicación, entonces lo que tienes es un sistema distribuido, no una aplicación. Y en ese caso, para cada una de esas aplicaciones deberías tener un repositorio separado y a cada una de ellas incluso le puedes aplicar la metodología. Entonces, la ventaja que tienes aquí es que si tienes solamente un repositorio, puedes tener diferentes versiones en diferentes ambientes sin tener que estar pensando, pues el repositorio 2 es el que va en staging y luego el 3 es el que va a producción, porque en términos de administración, pues eso se volvería un problema más caótico que si centralizas y obtienes los beneficios de un repositorio de código, como son las ramas, las versiones, los tags, para que eso sea más administrable. O sea, entre menos repositorios tengas, va a ser más fácil la administración, pero vamos en el entendido de que estamos hablando de una aplicación única, pues. Si tienes un serverless o algo más expandido, entonces cada una de esas porciones, sea una short function o una web API o lo que sea que tengas, tendría que llevar el mismo comportamiento y en la medida de lo posible también aplicarle los dos factores por separado. Después, en el tema de las dependencias, creo que para .NET no hay tanto conflicto, porque no tengo más clases. O sea, sí fui profe y traigo de profe, pero adelante. En el caso de .NET hay realmente pocos problemas en el tema de las versiones, porque Nugget básicamente desde un inicio te dice, esa es la versión que vas a instalar, y de 3-4 meses para acá, las últimas versiones de Visual Studio ya no solamente te dicen la versión que tienes instalada, sino también que ya detecta si tiene vulnerabilidades y te hace recomendaciones para ello. Entonces, simplemente es tener una versión declarativa exacta de cuál es la versión que necesita tu proyecto para que sea más administrable. Esto porque en otras tecnologías probablemente le digas el nombre de la herramienta que vas a utilizar, pero al momento que se hace el release o en algún punto de la configuración, pues se manejan diferentes versiones. Entonces, si eso no lo tienes controlado, quiere decir que en algún punto la versión que tengas en producción podría no coincidir con lo que tengas en tu ambiente local o en QA y demás. Entonces, pues tú solito te estás haciendo problemas en ese sentido. Entonces, sí ayuda el hecho que nosotros como .NET tengamos Nugget, porque esa administración pues ya la hace de cierto modo por nosotros. Entonces, la versión específica que queda configurada pues es la que se va desde que pruebas en tu máquina hasta que llega a producción. ¿Okay? Ahora, la configuración. Cuando trabajamos en este tipo de aplicaciones, irremediablemente vamos a llegar al punto en el cual pues, necesites cadenas de conexión, porque posiblemente tengas servidores de bases de datos, o tengas algún servidor de correo, o alguna dependencia externa para la cual, ya sea que necesites credenciales o un valor que no puedes dejar expuesto en el código. Entonces, la recomendación que hace la metodología al respecto es que tú tengas separada esa configuración por ambiente y bien establecida, y se une un poco con el punto anterior. ¿Por qué? Porque en algunos proyectos pues, puedes tener implícitamente, por ejemplo, en los pipelines de Azure, que le digas, ok, quiero que utilices esta versión o este engine específico para hacer el artefacto y poder hacer el deployment correspondiente. Que en este caso pues, es lo que se ejemplifica visualmente, es decir, tú puedes tener diferentes configuraciones dependiendo del ambiente donde vas a desplegar, pero al final del día vas a estar manejando artefactos por ambiente, que esos mismos van a irse depositando en donde tú necesites hacer el release. Ahora, como ejemplo específicamente de Azure, básicamente tienes una herramienta que es el App Configuration. Entonces, hay diferentes maneras en las cuales tú puedes utilizarlo, pero si la bondad que tiene es que puedes tener solamente una instancia de App Config y tener diferentes etiquetas para los diferentes ambientes que tenga tu aplicación. Entonces, al momento que tú tengas ese archivo de configuración definido, o incluso desde el código, puedes establecer, ok, si esto se va a liberar en QA o en staging, toma todas esas llaves que tengan la etiqueta de QA o de staging. Entonces, eso es más administrable que tú ir a mano, déjame algún archivo que tenga este valor específicamente y lo tengo que cifrar y tengo que hacer más reinvención de la rueda para llegar a algo que ya puedo utilizar.
Incluso, una de las bondades y que particularmente yo utilizo en el proyecto que trabajo actualmente es que puedes vincular estos valores con Keyboard, que es básicamente para manejar contraseñas o datos sensibles que de ninguna manera ni siquiera en Azure quieres dejar expuestos, o que al menos a la hora de utilizarlos pues requiera cierto tipo de autenticación para poder acceder a esos valores. Entonces, esto te facilita el tema de la administración. Un caso práctico que sucedió específicamente en mi proyecto es que estábamos teniendo problemas con la administración de credenciales con la base de datos. Entonces llegamos a un consenso de cómo separar el formato de nuestras cadenas de conexión para aislar las credenciales que utilizamos por servidor y por ambiente, para nosotros simplemente leerlas desde el código en lugar de tenerlas todas juntas en la configuración. Esto lo que ayudó fue que al momento que los DBAs veían que las credenciales estaban a punto de caducar o simplemente ellos tenían que hacer modificaciones de ese tipo, a mí como desarrollador pues es transparente el proceso, porque yo sé y tengo acceso a un archivo, a una configuración que ya tiene eso asignado. Yo desde el código simplemente voy a acceder a esa llave, que es la que configuro de este lado, para tener la información accesible. Entonces, en ese sentido, reduces la exposición de que un developer se quiera pasar de listo y déjame agarro las credenciales para tumbar producción. Entonces, facilita la gestión en ese sentido. Ahora, los baking services, si lo traducimos de una forma un poco más elocuente al español, pues son las dependencias de soporte. De acuerdo con la metodología, si tú vas a tener este tipo de dependencias o sabes que ya están en el proyecto y vas a tener un release, no las puedes tratar de manera independiente. Es decir, si tú vas a generar una nueva versión que va a utilizar, no sé, si utilizas APIs de terceros y que esas están sujetas a cambios, no puedes decir que tu código o tu aplicación esté al 100% actualizada con los paquetes, cuando estas referencias a terceros pudieran tener actualizaciones que impacten en tu desempeño. Esto yo lo vivo de cierto modo por la naturaleza en el proyecto donde estoy, porque hay bastantes integraciones de third parties. Entonces, en ese sentido, si tienes este tipo de integraciones, pues sí es importante que establezcas que deben estar al día en función de si no hay actualizaciones de su contrato, si su API se actualizó o cualquier otro tipo de cambio que a ti pudiera impactar el desempeño que tiene tu aplicación. Ahora, no se limita exclusivamente a servicios de terceros. Puede pasar también con los motores de base de datos, sobre todo si tienes conectores en .NET, porque si tienes un servidor, no sé, MySQL en versión 8 o 8.5, desde el código, si tienes referencias que hagan uso de este servidor, pues tendría que existir la paridad entre la versión del paquete que estás utilizando para interactuar con el servidor con la versión que tiene el servidor mismo. Si no debería existir esa diferencia, porque entonces ya te metes en problemas de, más allá de la paridad en la configuración, de que pudiera haber cosas que tu código no pudiera reconocer y se conviertan en un bug en producción. Entonces sí es importante mantener lo más actualizado posible en ese sentido y bien configurado. Ahora, el siguiente es construir, build, release and run. El punto más crucial de este factor en la metodología es que separes de manera como proceso cuando haces tus artefactos, que son los build, de los releases. ¿Por qué? Porque si estableces una codependencia entre estas dos instancias, tu tiempo de liberación va a ser más tardado, porque entonces vas a tener que esperar a que salga primero el build y en ese mismo paso salga el release para tener una nueva versión en producción. En cambio, si por alguna razón tu versión del build no funcionó y tienes separado tu release, es simplemente hacer un swap de la versión que quieras intercambiar por la versión que funcione correctamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si le quitas esa dependencia entre esos dos procesos, que aunque van relacionados, debería ser diferente, a ti te va a ayudar en el momento en el que tengas problemas en producción o en incluso que tengas tu prueba smoke después de liberar y dices, ¿sabes qué? Es que esto no funcionó. Es más rápido simplemente reemplazar el artefacto que hacer todo el proceso desde cero. Entonces, la naturaleza implica, la naturaleza de este punto en específico es establecer esa separación para que a ti sea más sencillo liberar nuevas versiones.
Ahora, los procesos. Dime. Por ejemplo, en esa categoría caería los slots. Sí, pues de algún modo sí, porque en estricto sentido, cuando tienes, por ejemplo, una API y ya pasaste por el PR y tienes una rama que vayas a publicar, pues sí, definitivamente ya tienes un build que está ahí predefinido. Dependiendo de la configuración de tu pipeline, pues nada más es checar si ya lo tienes construido para que ese mismo paquete viaje desde development hasta producción, o cómo lo tengas si hay pasos intermedios. Pero sí, en ese sentido sería, cuando ya tienes el artefacto, creo que es el slot que se genera, entonces si llega a no funcionar, puedes ir al backup de esos slots y simplemente hacer el swap y en lugar de vamos de nuevo a construir, sobre todo porque pareciera que no es un proceso largo o tedioso, pero al final del día cuando hacemos el build de una aplicación en producción, más allá de que el código esté óptimo, pues hay de repente reglas en revisión de código o code scans o cosas de ese tipo que a lo mejor pueden ser un poquito más complicadas y que le hacen que tarde un poco más este proceso. Entonces, idealmente lo que buscas es que cuando tengas un problema puedas responder de la manera más rápida posible. Entonces, si separas estos dos procesos como tal, pues es más sencillo que tú tengas una respuesta proactiva en ese sentido. Pero sí, vamos ligando a ese punto. Ahora, los procesos dentro de la metodología de los dos factores se busca que sean stateless, es decir, entre cada una de las actividades o de los procesos que existen no se conocen entre sí. A cada una de las actividades le tiene que llegar la información mínima necesaria para funcionar de manera independiente, y cuando termine esa ejecución, el siguiente paso va a partir de la respuesta que se dé, pero no vas a ver si el proceso 1 se cayó o si hay alguna cuestión de ese tipo, porque no tiene relevancia. Entonces, sí es establecer que todos los pasos que estén dentro de tu arquitectura o de lo que hace tu aplicación, sobre todo cuando tienes dependencias, no puedes depender de cosas como no sé, pues sí, básicamente stateless o stateful es si conoces cuál es el estado de la operación, vaya. Entonces tú puedes generar tokens, o puedes generar guilds, o puedes consultar estatus a través de registros que van viajando a través de los procesos, más no establecer una dependencia entre la comunicación de estos mismos, que es lo que se ve en el gráfico, ¿no? Es básicamente esa separación en ese sentido que te permite a ti, de manera, hay un tema específico, pero ahorita no me acuerdo, pero el punto es que es que las transacciones o la información que llega a cada paso tenga todo lo necesario para no tener que estar preguntando a una dependencia externa y completar su objetivo. Ahora, en el caso del port binding, es simplemente la recomendación de que cuando tengas referencias a servidores o a cuestiones que funcionen a través de protocolos sobre la red, utilices los puertos específicos. Esto simplemente para agilizar la configuración y tomando en cuenta los escenarios en los cuales pudieras tener contenedores como Docker, ¿sí? Para que en ese sentido, si tienes el nombre del servidor o la dependencia con el puerto con el cual se está comunicando, es más fácil la configuración para que vaya pasando de ambiente en ambiente, en lugar de, pues para tal ambiente está el puerto, o simplemente basarte en el DNS que pudiera tener o no tu dependencia. Entonces simplemente considerar la buena práctica de que si tienes una dependencia que va a trabajar ahí, pues incluyas el puerto sobre el cual trabaja. Ahora, de un poco del punto que había mencionado en el slide anterior, es el tema de la concurrencia. Tu aplicación, cuando esté utilizando esta metodología, tiene que estar preparada ya sea para crecer verticalmente u horizontalmente. Cuando decimos que algo escala verticalmente es porque incrementas la capacidad de respuesta de ese proceso o de ese servidor. Cuando escalas de manera horizontal, quiere decir que replicas las n veces necesarias que un proceso para que se ejecute en diferentes servidores. Entonces, de esta forma, lo que establece es que tú tengas esa separación al momento de implementar concurrencia, para que no sea simplemente cargarle toda la marcha a un solo servidor, sino que funcione a través de workers o de slots en los cuales tú puedas, a partir de la demanda, responder y determinar en qué momento entrar con ese aumento de carga. Esto sí, la verdad les mentiría si les digo que yo sé cómo hacerlo. Sé que se puede hacer con Azure, pero yo no llego a tanto en infraestructura.
pero sí es algo que se pueda configurar y básicamente tendría que ver con el nivel de respuesta en cuanto al volumen de peticiones que tú vas teniendo, ¿no? Entonces, sí se puede configurar y montar de una manera elástica. Les digo, la infraestructura no es lo mío como para decirles con puntos y comas por donde es, ¿no? Pero básicamente el punto es ese, tener a consideración desde un inicio qué tipo de concurrencia voy a esperar para saber si me conviene o es más eficiente escalar verticalmente u horizontalmente. ¿Podría ser una combinación entre la infraestructura Knashul y la administración de los contenedores, de las instancias de los contenedores con Kubernetes? Sí, 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 totalmente, porque los Kubernetes como tal pues son fracciones como tal, no es un o sea, no sería un servidor completo o robusto como la idea que venimos arrastrando del on-premise, sino que puedas trabajar con las bondades de ambos mundos y tener la mejor respuesta configurable en ese sentido, pero sí iría muy de la mano con ese tipo de implementación. Sí, totalmente. Ahora, disposabilidad, lo que quieres es que tu aplicación arranque lo más rápido posible, pero que libere dependencias de una manera que no sea tan violenta o abrupta, pues. En el caso, por ejemplo, más básico en .NET, pues sería establecer en el manejo de memoria, cuando tengas dependencias que ya tengan la interfaz site disposable y liberas la memoria tan pronto un proceso termine. Ya no sufre uno tanto en el caso de las APIs con el tema de la configuración, porque se sabe que hasta el momento en el que llega la petición se hace uso de la dependencia. Al inicio simplemente está la referencia de que algo se va a utilizar, pero hasta el momento en que ese endpoint o esa porción del código es llamada desde afuera, es entonces que se va a utilizar. Entonces, para un .NET no es tan complicado el tema del fast startup, es más bien enfocarse en lo que hay dentro del código y cómo liberar la memoria lo más rápido posible. Sobre todo porque el ejemplo más común, o a lo mejor en el que estamos más expuestos la mayoría, y me atrevo a dar por los que hemos trabajado en .NET, es cuando tenemos una instrucción using dentro de un Entity Framework, cuando accedes a la base de datos, un DB Context. De hecho, incluso la misma documentación nos sugiere que lo hagas así, que si vas a tener una conectividad hacia la base de datos, pues sea dentro de un using, para que al momento de terminar tus operaciones, pues ese espacio en memoria y la conectividad que tienes hacia el servidor se den por terminadas. Entonces, en ese sentido, en lugar de esperar a que el lote de memoria haga el proceso de dispose o te satures y llegues a puntos de excepciones donde el servidor ya no puede responder, pues tú tengas esa precaución y buena práctica de decir, bueno, pues ya terminé de utilizar esta parte, el código puede liberar esa memoria para seguir atendiendo peticiones. Entonces, ya no radica tanto en la complejidad, sino en la buena práctica, tal cual, de decir, liberar la memoria tan pronto sea posible. Este punto ya lo había mencionado parcialmente en otras slides, la paridad entre dev y producción, que es, si tienes diferentes ambientes, lo que buscas es que sean lo más similares posibles. Probablemente si estás trabajando con arquitecturas .NET y servidores Windows, pues podrías tener la misma configuración en dev que en producción, y a lo mejor no la misma potencia, ¿no? Que es el ejemplo que decía hace rato, o sea, tú necesitas un Ferrari para correr QA o development, a menos que la naturaleza del proyecto así lo demande, pero esperarías que los recursos más fuertes pues estén disponibles en producción, sobre todo cuando tienes infraestructura en la nube y pues te cuesta ese tipo de almacenamiento. Lo que aquí te va a permitir es que al momento que tú tengas la paridad es más fácil para ti encontrar problemas, porque si retomo también el otro ejemplo, ¿qué pasa si tienes un servidor Linux en Debian QA y el de producción es Windows o viceversa? Probablemente los problemas de performance no se van a resolver de la misma manera e incluso va a ser más complicado replicarlos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes configuraciones y recursos disponibles en cada uno. Entonces, en ese sentido, lo que a ti te permite tener esta paridad es decir, ok, a lo mejor no tengo el mismo almacenamiento, capacidad que hay en producción, pero puedo emular o reproducir un bug que tengo arriba sin necesidad de estar probando en producción. Bueno, entonces, en ese sentido, el atender incidentes pues va a ser más fácil para ti. Digo, al final del día siempre nos vamos a desvelar y el café nos va a ayudar, pues, pero idealmente buscamos que sea lo menos aparatoso posible para nosotros dar una solución. Que
justo se alinea con el siguiente punto. El 11º factor es que tengas una buena práctica de llevar los logs y que realmente los logs te permitan entender cada uno de los procesos que ejecuta tu aplicación como un stream. Es decir, que tú al revisar esta información, ya sea que utilices Application Insights o cualquier otra herramienta para este propósito, tú puedas entender dónde inicia y termina una operación y puedas detectar las anomalías que hay en medio o simplemente determinar, ok, me estás diciendo que hay un bug en producción, pero yo tengo otros datos, dirían por ahí ciertas tendencias políticas, ¿no? Pero simplemente es pensando en que pudieras tener un problema en producción, tener la consideración hacia tu yo del futuro de qué tanto quiero sufrir arreglando el problema. Sabemos que muchas veces llegamos a proyectos donde la mayoría del código pues ya está escrito, ¿no? Entonces simplemente nos toca actuar en consecuencia. Pero cuando esté en nuestras manos, hay que evitar ese tipo de logs, que sean tan genéricos y poco descriptivos. Digo, sí, estás implementando